Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34. Luego de leer vamos a orar juntos, pidiéndole la ayuda al Señor por este tiempo. Leamos Mateo capítulo 8, versículo 28 hasta el final del capítulo. Dice la palabra del Señor: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y, viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos por este tiempo, por esta preciosa reunión que nos estás regalando. Bendice ahora la exposición bíblica, abrí nuestro entendimiento para comprender tu palabra y que ella nos edifique todo lo que estamos aquí. Dame también sencillez, claridad para compartir los conceptos bíblicos que tenemos en este texto, que pueda ser fiel a tu palabra y vos seas honrado en medio nuestro. Ruego tu ayuda y tu sostén en Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es: ¿qué nos enseña que Jesús domine aún lo sobrenatural? Uno de los tópicos centrales dentro del cristianismo evangélico, de tendencia mayormente carismática, en una buena parte del siglo XX, o sea, el siglo pasado, se centró en el tema de entender y saber cómo proceder ante los fenómenos espirituales, en especial los referidos a las posesiones demoníacas, buscando de implementar técnicas diversas para la liberación de endemoniados. Si usted busca información, va a encontrar que muchos púlpitos se gastaron horas y horas de enseñanza, o de supuesta enseñanza, tratando de desarrollar como una teología a la que algunos llegaron a denominar como guerra espiritual, buscando explicar estos fenómenos y dar definiciones en cuanto a cómo tratar con eso. Los ejemplos de esos años son muchísimos. Los que tienen más tiempo de iglesia evangélica los conocen más. Había campañas evangelísticas multitudinarias en donde predicadores fervorosos casi que le hablaban o le hablaban directamente al diablo o reprendían a los demonios. O había incluso, más en el tiempo adelante, métodos más innovadores. Algunos querían implementar un supuesto mapa espiritual para tratar como de detectar, ¿no? Vigilar supuestos focos de mayor presencia demoníaca. Y sé que aquellos que provienen de esta clase de contexto como yo, seguro que podrían darme otros ejemplos que han escuchado, de cosas que la gente o que los predicadores de aquel entonces decían. En mi opinión, creo que en general mucho de lo enseñado y aplicado de esa clase de enseñanza no produjo buenos frutos, mucho menos algo que fuera perdurable. No significó que con el tiempo se notaran cambios generales en la vida de las personas. Muchas personas pasaron sin pena ni gloria por lugares así, donde supuestamente fueron liberados, pero seguían viviendo de una manera que no honraba a Dios. Dicho de otra manera, no se puede afirmar que el número de cristianos genuinos haya crecido a través de todo este movimiento y el mal en el mundo se haya frenado debido a todo este movimiento, digamos, místico espiritual. Nada que ver. En los últimos años, ya en este siglo, ha sido una moda que incluso se ha ido apagando un poco en comparación a lo que fue al final del siglo pasado. Y aunque siempre quedan medio que personajes pintorescos que sigan insistiendo en lo mismo,
especialmente ahora con el hecho de contar con Internet como una herramienta de difusión rápida y amplia, que a la gente le gusta como encontrar siempre algo raro, es como que la gente medio que se cansó un poco de oír mucho de esto. Y como no percibiera nada que realmente produjera un cambio sustancial en su vida, decidieron volcarse a otros mensajes, a otro tipo de tendencia, nuevas ideas que fueron surgiendo en muchas iglesias. Me imagino, supongo, que a medida que los años sigan pasando, van a pasar dos cosas con todo ese movimiento que tuvo tanto auge hace unos años atrás. Creo yo que o el enfoque tal y como era en su apogeo se seguirá debilitando cada vez más hasta que virtualmente desaparezca o se convierta en algo minoritario, o algunos predicadores creo que también, si no con creatividad, lo van a, como todo, ¿no? Lo van a reciclar de algún modo como para que de alguna manera vuelva a despertar el interés de las personas, ¿no? Como pasa con muchas cosas. Muchas cosas se reciclan y se cambian un poco, se le da como una nueva fisonomía y con eso como que vuelve a ser interesante. Ahora bien, no, más allá de todo eso, considero que lo más triste de todo es que mientras se gastaron recursos de tiempo y principalmente de dinero en un enfoque errado, claramente errado para mí, antibíblico, Satanás sí avanzó en la verdadera guerra espiritual, sembrando cada vez más mentira, más maldad y cegando más a las personas en cuanto a su necesidad del Evangelio de Cristo. Ojalá muchos círculos evangélicos se den cuenta de eso y dejen de tratar de solucionar los problemas espirituales con prácticas o enseñanzas que no funcionan, que está claro que no han hecho nada realmente por las personas, para entonces sí enfocarse en estudiar, aprender y enseñar las verdades bíblicas, que son las únicas que tienen realmente poder para liberar a las almas del poder del diablo. Es la palabra. Siempre ha sido la palabra la única que tiene poder. No nosotros, no nuestros métodos, no nuestras ideas innovadoras. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, justamente el pasaje de hoy aborda el relato de Jesús tratando con un par de hombres endemoniados. Lamentablemente, debo decir que en su tiempo he visto a cristianos evangélicos usando este pasaje, incluso los relatos paralelos de Marcos y Lucas, para hacer como cierta teología acerca de cómo expulsar demonios o sobre cómo tratar con ese tipo de casos, como queriendo decir, bueno, como esto lo hizo Jesús, nosotros vamos a hacer algo parecido. Bueno, eso nada que ver. Estoy seguro de que para nada era el propósito ni de Mateo ni de los otros evangelistas el presentar estas historias como si fuera un manual de exorcismo o de liberación espiritual. Nada que ver. No era el punto de lo que ellos querían tratar. Lo que vemos en este relato es una demostración del dominio del Señor sobre fuerzas sobrenaturales, en este caso demonios, que procura ayudarnos a entender más de cerca la persona de Cristo. Lo que los cristianos honestamente deberían preguntarse si quisieran sacarle el mayor provecho a esta sección y no los desastres que se han hecho, es como dice el título, pensando en esta sección, ¿qué nos enseña que Jesús domine aún a lo sobrenatural? Esa sería la pregunta mejor que podríamos hacer al estudiar este pasaje. Bueno, eso es lo que vamos a tratar hoy de ver, entendiendo que dentro del contexto en el cual fue escrito, nos está demostrando con claridad que Jesús es alguien realmente especial, que si bien era verdaderamente hombre, en realidad era mucho más que eso. También Él es verdaderamente Dios. Sus milagros de sanación de enfermos demostraron eso. Su control sobre la naturaleza, como vimos la semana pasada, también. Y como vamos a ver en esta tarde, su dominio sobre los poderes en el mundo espiritual demuestran el mismo punto. Así que te animo a seguirme con atención, porque estoy seguro que este sermón puede ser de mucha edificación para tu vida. El tema del sermón es el siguiente. La autoridad de Cristo sobre lo sobrenatural demuestra su deidad. Ese es el tema. La autoridad de Cristo sobre lo sobrenatural demuestra su deidad. ¿De qué manera lo demuestra? Bueno, el pasaje presenta dos formas que vamos a ver en esta tarde. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, vamos a ver entonces la primera de esas formas. La primera de las formas es que todas las fuerzas espirituales se atienen a su plan eterno. Esa es la primera de las maneras. Todas las fuerzas espirituales se atienen a su plan eterno.
Esto lo vamos a ver en el versículo 28 y 29. El pasaje comienza declarando lo que aconteció con Jesús y los discípulos, luego de pasar la tempestad que atravesaron en el mar y el milagro de Jesús de calmarla en un instante. Dice versículo 28, vuelva a leer conmigo y mantenga su Biblia abierta. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. El viaje concluyó con ellos arribando, dice, a la otra orilla. ¿Se acuerdan que estamos hablando del mar de Galilea? Lago de Genezaret, mar de Tiberias, es el mismo lugar. Específicamente a la tierra de los Gadarenos. Este evento tiene sus relatos paralelos con Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, y con Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. Bueno, estudiando un poco el pasaje aquí, hay algunas dudas por un lado en cuanto a la localización del lugar donde ellos arrimaron, puesto que en el original, cuando Mateo menciona el lugar, lo menciona como el territorio de los Gerasenos o Gerasenos, mientras que en los relatos paralelos se habla de los Gadarenos. Muy interesante porque hay una diferencia. Marcos y Lucas hablan de Gadarenos, Mateo menciona a Gerasenos. ¿Qué pasó? Bueno, no hay contradicción en el dato. Algunos historiadores aclaran que a los habitantes de esa región se los conocía indistintamente como Gadarenos, tal como lo tradujeron aquí en nuestra versión, o también se los conocía como Gerasenos o como Gergesenos, ya que la ciudad de Gerasa o de Gergesa, de donde surgen todos otros nombres mencionados, junto con la ciudad de Gadara, de donde proviene el otro adjetivo, en aquel entonces se la consideraba por igual dentro de la misma región a la que se la conocía como la tierra de los Gadarenos. Así que entonces los evangelistas no se contradicen, sino que mencionaban la misma zona, pero usando en el original 2 de los 3 nombres con los que se le conocía a los habitantes de esa región en aquel tiempo. O sea, decir Geraseno, decir Gadareno, decir Gergeseno, en cierta manera es decir de la misma región. Simplemente que uno menciona de una manera y otro de otra. Otra cuestión también es revisar lo que aconteció una vez que se produjo el arribo de Jesús en esta tierra. Dice que vinieron al encuentro de Jesús 2 endemoniados. Aquí nos encontramos con otro asunto que genera una duda. En los pasajes paralelos habla de un solo endemoniado y aquí Mateo menciona 2. Uno dirá, bueno, ¿cuál se equivocó? Bueno, sería incorrecto pensar en un error en los relatos. Como muchas veces decimos, la Biblia nunca se contradice, ni tiene errores en sus manuscritos originales porque es inerrante. Esta supuesta contradicción se resuelve básicamente si consideramos que es normal el hecho que de acuerdo, como dijimos siempre, con el propósito de cada escritor, uno puede haber puesto mayor foco en la interacción de Jesús con uno solo de estos hombres y que acá Mateo haya directamente contado que había 2 de ellos. Eso no hay ningún problema. De hecho, si nos fijamos, también hay diferencia en que nuestro pasaje, a diferencia de Marcos y de Lucas, aquí Mateo ni menciona la pregunta de Jesús que le hace a uno de los endemoniados, que le dice ¿cómo te llamas?, ni tampoco la respuesta de él, que se llama a sí mismo Legión, como se menciona en Lucas 8:30. Mateo no dice nada al respecto, pero sí lo dice Lucas. ¿Qué pasó? Bueno, que no debemos olvidar algo central siempre, hermanos. Cada evangelista relata solo algunos detalles peculiares de la historia y no cada uno de ellos. No hay ningún problema con eso. Cada uno comenta sobre la historia los detalles que ve necesario. Inspirados por el Espíritu Santo, trajeron su testimonio específico, obviamente todos los testimonios eran verdaderos, de acuerdo al propósito por el cual escribieron. Dicho de otra forma, si Mateo no contó algunas palabras de la interacción de Jesús con uno de los endemoniados, tal como lo hace Lucas, es porque eso no aportaba nada a lo que él quería enseñarle a su propia audiencia. Juan, en este sentido, creo que es el que más nos deja claro, ¿no? Que él dice allí al final del Evangelio de Juan, estas cosas se escribieron, pasaron muchas más, pero estas que se escribieron son para tal y tal propósito. Cada uno tenía un propósito en mente al escribir. Así que evidentemente hay que sacarse la idea de que los evangelistas no se contradicen en sus testimonios. Ahora, habiendo aclarado estos asuntos, miremos un poco la situación en sí.
Ante Jesús se presentaron, dice, 2 endemoniados. En el original es el término daimonizomai. Un comentarista bíblico hablando acerca del tema, es una cita larga, pero me pareció muy buena la definición que él da. Él explica lo siguiente. Daimonizomai significa simplemente estar demonizado o bajo el control de un espíritu demoníaco sin tener en cuenta el tipo o grado de control. A pesar de que sus relatos de personas endemoniadas reflejan muchas condiciones diferentes y grados de control, la Biblia no distingue claramente entre estar poseído, obsesionado u oprimido por demonios. La demonización, dice este autor, puede definirse como una condición en la cual uno o más demonios habitan y obtienen control sobre un ser humano. Los demonios pueden atacar a los hombres de forma espiritual, mental y física. En el reino espiritual promueven las religiones falsas, la adoración a demonios, el ocultismo e innumerables tipos de inmoralidad, incluso hasta el asesinato. En el reino intelectual y psicológico promueven aspectos tales como falsas doctrinas, demencia y masoquismo, como también incapacidad de hablar y tendencias suicidas. Luego da otro aporte interesante, dice, el dominio de demonios era una afección común en tiempo del Nuevo Testamento, incluso entre los judíos. No obstante, dice este autor, es interesante que no leamos ningún relato de posesión demoníaca en la ciudad de Jerusalén. A lo largo de la historia, incluso en los tiempos modernos, parece que ese aspecto particular de la actividad de Satanás aparece con mayor frecuencia en regiones rurales o poco sofisticadas en comparación con regiones más urbanizadas. También es más común donde son fuertes la religión animista y su temor acompañante, así como la adoración a espíritu maligno. Finalmente, dice este autor, en sociedades más avanzadas, a una persona que está trastornada gravemente por demonios, es posible a veces que se la considere loca y se la interne en una institución mental, y parece seguro que a mucha gente que se le diagnostique como mentalmente enferma, en realidad puede ser alguien endemoniado. Ahora, volviendo al análisis del pasaje, notamos que no se nos dicen ni sus nombres, ni tampoco cómo, ni desde cuándo es que sufrían esta posesión demoníaca. Solo vemos que era tal el flagelo espiritual que claramente los llevó a una condición de vida que era lamentable. No solo, como dice aquí el texto, salieron de los sepulcros, sino que por lo que podemos estudiar en relatos paralelos, incluso ellos habitaban en esos sepulcros. Así se menciona en Marcos capítulo 5, versículo 3. Comprendamos que en aquel entonces, cuando nosotros pensamos en sepulcros, imaginamos los cementerios de ahora, pero en aquel entonces los sepulcros eran generalmente más como cuevas, con un espacio suficiente dentro de esos lugares como para alojar el resto de los difuntos, de más de uno. Pero por su forma es lógico adivinar que podía generar como cierto reparo de la intemperie, por lo que podía ser un sitio donde estos hombres, como estos dos que están acá, pudieran refugiarse. Ahora, podían refugiarse, pero así todo, considerando el pensamiento de lo que sería la región, acuérdese que la mentalidad era muy arraigada al contexto judío, por ser esa la región, no sería un lugar, los sepulcros, donde personas en su sano juicio desearan vivir. No se le ocurriría a un judío o a alguien mestizo, pero con ascendencia medio estilo judía, ir a un lugar así. ¿Por qué? Bueno, porque para la cultura judía era desagradable estar en contacto con cadáveres porque los privaban de asistir al templo, al quedar ceremonialmente impuros según la ley. Por lo que entonces podemos considerar que estos hombres se encontraban viviendo una situación de las más deplorables para la sociedad. La gente un judío hubiera preferido dormir en la calle y no estar en un sepulcro viviendo. Evidentemente no estaban bien de la cabeza y por eso estaban en ese lugar. Pero no solo eso era triste, no solo el tema del lugar donde estaban habitando, sino también el pasaje comenta acerca de su actitud. Se nos dice que eran feroces en gran manera, o sea, no se podía tratar de ninguna forma con ellos. Eran tan violentos al punto que, según Mateo, nadie podía pasar por aquel camino. La gente no se atrevía a circular por la zona
claramente, de alguna manera, los discípulos lo supieron, porque ya sabían que si pasaban iban a encontrar a estos locos que eran malos. Por temor a que estos hombres justamente les hicieran algo malo, debido al control maligno que los demonios tenían sobre ambos. Por los pasajes paralelos sabemos que hubo personas que trataron en algún momento de alguna forma de contener su rudeza, su ferocidad, pero sus intentos fueron en vano. Fíjense, mire, Marcos capítulo 5, versículo 3, hablando de este endemoniado, decía que tenía su morada en los sepulcros y dice, nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Su locura, entonces, producto del control demoníaco, no solo lo llevó a que la gente se alejara de ellos, sino que incluso les causaba dolor y oprobio sobre sí mismos. Al menos uno de ellos, por lo que vemos aquí en el texto, se autoinfligía daño sobre su cuerpo y andaba desnudo. Fíjense los relatos paralelos, Marcos capítulo 5, versículo 5 dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y fíjense que luego también aquí en Lucas capítulo 8, versículo 27 dice, al llegar Jesús a la tierra, vino en su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado de hacía mucho tiempo, y no vestía ropa. O sea, estaba andando desnudo, todo golpeado, viviendo en sepulcro. Una situación completamente desastrosa de vida. Los demonios habían llevado a estos hombres a esta situación. Y es interesante, hermanos, porque nos estamos dando cuenta, algo claro, creo yo. A esta condición de miseria habían llegado estos hombres a causa del dominio de estos seres espirituales, pero es precioso también notar que justamente con mucha de esta clase de personas, aquellos que estaban en lo más hondo, en la situación de mayor precariedad física, material, espiritual, son justamente buena parte de personas que Jesús determina ayudar, ¿no? Los parias de la sociedad, lo que la gente no los quería tratar, Jesús va a tratar con ellos. ¿Se acuerdan cuando vimos, Mateo está justamente haciendo el foco como para abrir nuestro entendimiento? ¿Se acuerdan cuando habló de Jesús sanando enfermo? El primero que sana, ¿quién es? A un leproso. Claramente está un foco ahí a hacernos ver de cómo Jesús se estaba ocupando de gente que el mundo despreciaba. Y aquí vemos también, ¿no? Lo mismo, ¿se acuerdan en su momento cuando en capítulo 8, versículo 16 leíamos? Y cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Claramente el Señor se ocupaba de esta gente que estaba en tan difícil situación. Pero hermanos, sobre todo, vemos algo impresionante que acontece a continuación con estos dos hombres endemoniados que aunque eran feroces en extremos, se acercaron a Jesús de una forma muy peculiar, porque vimos el contexto en el que estaban. Y dice el texto, versículo 29, llegaron a la presencia de él y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Bueno, a pesar de estar en una situación en la cual la gente de la región no se acercaba a ellos por lo peligrosos que eran, ellos son los que se aproximan a Jesús, dominados claramente por los demonios que lo controlaban, pero sin ninguna intención de obrar con violencia, sino haciendo una declaración asombrosa. Le hablan a Jesús y le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los espíritus malignos que poseyeron a estos hombres reconocieron prontamente la identidad de aquel que estaba delante de ellos. Al llamarlo justamente Hijo de Dios, estaban declarando abiertamente la deidad de Jesús. Lo estaban reconociendo como Dios. Y es muy llamativo, si podemos decir de una manera interesante, yo creo que nos llama la atención. Mateo está queriendo, ¿no?, dar estructuralmente un pensamiento, pero recuerden lo que los discípulos, ¿se acuerdan quién es este? Que aún el viento, el mar lo obedecen. Lo que los discípulos que estaban allí en la barca con él se preguntaron con curiosidad, con asombro, pero con medio todavía un poco de duda,
Estos demonios lo dicen sin tapujos, lo dicen de manera abierta. El que enseñó como nunca nadie lo hizo, que sanaba toda clase de enfermos y oprimidos, que hasta había frenado la fuerza de la naturaleza con solo hablar, este Jesús es el Dios eterno que justamente se había humanado en la persona de Jesús. Incluso, hermanos, los relatos paralelos nos informan que se arrodillaron ante Él en señal de reverencia, como menciona Marcos capítulo 5, versículo 6. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él. Una señal de reverencia, de respeto hacia la persona que estaba al frente. Y nuevamente pensemos, personas endemoniadas, ¿no?, que estaban dominados por los demonios. Que alguien o que una persona en su sano juicio se humille, se arrodilla ante el Señor, bueno, está bien, sería entendible. Pero acá los que se están en cierta manera humillando y doblegando no son los dos hombres, sino los demonios que controlaban a estos dos hombres. ¿Usted se da cuenta de ese detalle? No son los hombres, porque los hombres claramente estaban fuera de sí. Son los demonios que están en ellos los que reflejan esa actitud. Los discípulos vieron eso. Ahora, ¿cómo es posible que los demonios actúen así? Bueno, porque si bien ellos odian y desprecian a Dios y al Hijo de Dios, son incapaces de hacer otra cosa que inclinarse delante de Él cuando están en la presencia del Señor. Tal y como ocurrirá con el universo entero cuando llegue el fin de los tiempos. ¿Se acuerdan? Cuando allí menciona Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo único que estaban haciendo esos demonios, anticipando algo que un día todo el universo hará. Todos se arrodillarán ante Él. Recordemos otra cuestión también interesante. Los demonios son ángeles caídos, pero antes de su caída y de unirse a las huestes de Satanás en su rebelión, conocían en intimidad a Dios. Aunque probablemente hasta ese instante estos demonios en particular quizás no lo habían visto nunca con un cuerpo humano, no tardaron en reconocerlo. Sabían que este Jesús que venía hacia ellos era la segunda persona de la Trinidad. Como espíritus discernieron justamente que en Jesús, como dice Pablo en Colosenses 2:9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Supieron que era el Hijo de Dios Altísimo, así lo mencionan ellos en Marcos capítulo 5, versículo 7. Incluso sabemos por otro encuentro de Jesús con demonios que podemos confirmar que ellos identificaron con claridad su rol de Mesías. No solo sabían que era el Cristo, no solo sabían que era Hijo de Dios, sino también que era el Mesías, el Cristo. Así lo llama en Lucas capítulo 4, versículo 41. Dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían los demonios que Él era el Cristo. Tremendo. Así que se presentaron ante Él con plena certeza de la autoridad suprema que estaba delante de ellos. Por eso, con una actitud sumisa, le preguntaron la pregunta que vimos ahí en nuestro texto. ¿Qué pasó? ¿Que has venido antes de tiempo a atormentarnos? Ellos estaban reconociendo que existía un tiempo donde el Señor procedería a juzgarlos y castigarlos de acuerdo a su maldad. Sabían que ese momento todavía no había llegado, por eso andaban así libres. Pero así todos reconocían que de acuerdo a su autoridad de vida podría determinar atormentarlos si así lo quisiera. Sabían que un día iban a ser atormentados, cuando serían juzgados. Pero veo que se asustaron. ¿Qué pasó antes de tiempo? Todavía no llegó la hora, ¿no? Pero si Él quería lo podía hacer, porque Él es el Rey. Puede hacer las cosas como Él quiere, pero no nos olvidemos que hay un plan. Hay un plan que el Señor está llevando a cabo. Y como vamos a ver más adelante en el relato,
no se trataba en ese momento de juzgarlos y castigarlos antes de tiempo, sino simplemente de venir a liberar a estos dos hombres del tormento que estaban recibiendo. Eso era lo que Jesús había determinado hacer. Lo otro quedaría para más adelante, para el final de los tiempos. La teología, digamos, de estos demonios era adecuada aunque ellos la aborrecieran. Reconocían a Jesús como aquel que asumirá como juez supremo, castigándolos con severidad al final de los tiempos. Algo que, por ejemplo, vemos un poco allí visto en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Por eso, como afirma Santiago, los demonios creen y tiemblan. Así dice Santiago 2:19. Un comentarista dice al respecto: tiemblan porque su fe es de reconocimiento, pero no de aceptación, y entienden plenamente la consecuencia de rechazar a Dios. Lo que entonces estos demonios estaban declarando podía decirse o podría leerse así: Jesús, sabemos que sos Dios y que vas a juzgarnos, pero ¿qué pasó? ¿Qué has venido antes a buscarnos? ¿No vas a castigarte? ¿O qué querés de nosotros? Y yo creo que ese es el foco que Mateo quiere dejar claro en esta sección. Es el punto central de este pasaje. Que si bien todavía Jesús no les ha dado ninguna orden, eso lo vamos a ver más adelante en el relato, sea lo que sea que Jesús determinaba, ellos lo iban a acatar porque se sujetan a su voluntad. Porque acatan su plan. La primera forma en que el pasaje presenta que la autoridad de Cristo sobre lo sobrenatural demuestra su deidad es que todas las fuerzas espirituales se atienen a su plan eterno. Esto es lo primero que vemos aquí en el pasaje. Se atienen. Dice, bueno, este es tu plan, así será hecho. Y cuando hablamos de fuerzas espirituales que se atienen a su plan eterno, sean por un lado los ángeles, que claramente los ángeles del cielo, los espíritus buenos que lo adoran y le sirven. Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice, además al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice, esto versión NBI, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y hablando de los ángeles, dice versículo 14, Hebreos 1, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino. Así que sean los ángeles del cielo que lo adoren y la sirven, sean también los espíritus malvados que le aborrecen, todos, sin excepción, se atienen a su plan eterno. Si bien las huestes malignas procuran ir en contra de su voluntad, al final todo lo que Él se ha propuesto hacer conforme al plan divino lo va a llevar a cabo, porque no hay poder espiritual maligno que pueda frenar eso. Su plan se va a cumplir, como hemos visto hoy durante la escuela preciosa, hermano Cristian. Todo lo que Él ha determinado hacer lo va a hacer. En esa historia en particular, justamente dentro de su plan, sería que ambos hombres fueran liberados del flagelo que estaban padeciendo a causa de su dominio. Pero esta historia, hermano, no es más ni menos que un ejemplo corriente de todo lo que pasa en el reino espiritual. Y no somos nosotros llamados a intentar dilucidar, como hablaba hace un ratito, de querer entender todo lo que pasa en el plano espiritual. No es el enfoque. De eso se encarga el Señor y lo hace perfectamente. Él se encarga de todo lo que pasa en el reino espiritual. Sino que aquí lo que pasa es que así como en lo natural, también en lo sobrenatural, todo marcha de acuerdo al plan de Cristo, todo acontece de la misma forma. Así como lo demostró con la tormenta que calmó, así lo demuestra con este ejemplo común y corriente de lo que Él está haciendo. Porque Jesús es el Hijo ante quienes todos los poderes del universo se terminarán doblegando sin falta, hermanos. Ahora, habiendo entendido estos conceptos, nos queda por analizar qué es lo que el apóstol aquí, Mateo, quiere transmitir a sus oyentes por medio de esta sección. ¿Qué es lo que nosotros también podemos aprender? Bueno, creo que algo de lo que nosotros también podemos ver acá es que si reflexionamos sobre lo que pasa a nuestro alrededor, no es difícil, hermano, darnos cuenta que el mundo entero está influenciado por Satanás y sus huestes de maldad.
así como pasaba en aquel entonces. Si bien entendemos, hermanos, que el pecado es la causa central del mal en la sociedad, el diablo y los demonios claramente utilizan la esclavitud al pecado que cada ser humano por naturaleza hereda como un arma para incitarlos a desviarse cada vez más de Dios. A diario les ofrece a los pecadores los deleites del mundo, convenciéndolos de que eso es lo que realmente necesitan y no una vida en obediencia y sumisión a Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado de este engaño que Satanás hace sobre el mundo? Que sin dudas el mundo está cada vez peor, hermanos. Cada vez peor. Cada vez hay mayor violencia, cada vez hay mayor maldad y cada vez hay mayor desprecio por todo lo que tenga que ver con Cristo. Usted lo ve seguramente. Puede hablar con las personas de montones de cosas, pero cuando empieza a hablarlo de Cristo y del Evangelio, hay muchos que no quieren saber nada. Incluso los avances de la ciencia y la tecnología no han hecho del hombre una mejor persona. Por el contrario, en muchas ocasiones ha llevado a los seres humanos a despreciar más y más al Señor. Solamente ejemplo, pero piense, ¿quién puede negar que Internet ha sido un antes y después en la historia? Ha ayudado al hombre claramente a recibir información como nunca antes. Y es bueno poder saber y aprender mucho más y todo esto es un avance innegable y que no se puede frenar. Pero aunque es tan beneficioso, puede llegar a ser tan beneficioso, si usted se pone a revisar, las estadísticas comprueban que entre los sitios web más visitados anualmente justamente están los que ofrecen toda clase de inmoralidad sexual. De eso no se habla. Le ha acercado al ser humano la fornicación a solo un clic de distancia y en la privacidad. A ver, otro ejemplo, la medicina moderna. Así como tiene la capacidad de prolongar la vida a millones de personas por año como nunca antes, usted sabe, la esperanza de vida es mayor debido al avance de la medicina, también, increíblemente, paradójicamente, es financiada con grandes cantidades de dinero, tanto como para prolongar la vida a muchos millones de personas, también anualmente para asesinar a millones de niños por nacer. La misma medicina. Tristemente. En algunos casos es alarmante. En regiones enteras la gente dice, cada vez hay menos niños, cada vez gente más grande y no hay niños. El porcentaje ha caído terriblemente. Hermanos, tristemente, entiendo yo que estamos viviendo, los que somos un poco más grandes, 40, 50 para arriba, estamos viendo crecer a generaciones de jóvenes que son los que más reciben información confusa en cuanto a los valores que tiempo atrás eran columna de la sociedad, como la vida, como la familia, como la pureza, como el respeto a la moral y a las buenas costumbres y el esfuerzo personal para el progreso. No nos damos cuenta como sociedad en general, no nos damos cuenta ni tenemos una pequeña idea de cómo serán las actitudes de todos estos adolescentes y jóvenes actuales. ¿Qué será cuando se conviertan en adultos? Con toda la porquería, con toda la basura progre que le están queriendo meter en la cabeza, no nos damos cuenta. ¿Cómo es posible que pasen cosas como estas y tantas otras semejantes sin que el mundo se perturbe por ellos? Como recién mencionaba, algún por ahí noticia por ahí dando vueltas, sí, saben que en Europa casi no nacen niños. Bueno, ¿qué va a hacer? A los niños ahora se les enseña en la escuela cierta cosa. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. ¿Cómo puede ser que el mundo no se perturbe con esto? Bueno, no se perturba con claridad porque las huestes espirituales de maldad los engañan
para que acepten la mentira como verdad. Aceptando, por ejemplo, la lujuria y el desenfreno sexual, incluso desde corta edad, como un supuesto modo, por ejemplo, de descubrimiento personal. Al asesinato de niños como una supuesta defensa del derecho de elección de la mujer, entre otras abominaciones diversas. ¿Qué es lo que podemos sentir en cuanto a esto? Que pareciera que los poderes espirituales malignos van a triunfar. Y que no solo cada vez más se van a imponer sobre la sociedad, sino que a veces, creo yo, que sentimos el temor de que de alguna manera va a hacer sucumbir a la iglesia de Cristo. Pero, a ver, este pasaje nos dice otra cosa. ¿Qué nos dice? Que eso no va a pasar. Que lo que las fuerzas del mal están haciendo en el mundo no se sale del plan y del control divino. La maldad solo avanzará hasta donde el Señor lo permita, e incluso la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, nunca va a sucumbir ante el poder del diablo y de sus huestes, porque la iglesia va a prevalecer. Jesús lo dice más adelante, y ya lo vamos a estudiar en su momento, pero Él lo dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y porque el Señor a la iglesia la está preparando, incluso usando las situaciones en el mundo como un medio para purificarla y para prepararla para el regreso del Rey. El apóstol Pedro en capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin manchas e irreprensibles, en paz. Mientras tanto, todas las fuerzas espirituales, sean buenas o sean malas, se atienen a su plan. Un día, al final de todo, los que hoy corrompen al mundo serán juzgados y condenados eternamente. Y su pueblo, cuando llegue ese día, lo alabará, porque Él habrá juzgado y destruido para siempre a todos los enemigos de Cristo, que hasta llegado ese tiempo se le opusieron. Algo de eso lo podemos percibir en el texto de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 1 y 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que se ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Tengamos entonces, hermanos, absoluta certeza de esto y confiemos en su plan. De la siguiente manera que el texto nos demuestra de cómo la autoridad de Cristo sobre las fuerzas espirituales demuestran su deidad, es que todas las fuerzas espirituales no solo se atienen a su plan, sino que obedecen a su voluntad. El pasaje prosigue resaltando lo que aconteció luego de que los endemoniados se presentaron delante de Jesús. Estaba paciendo, dice versículo 30, lea, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Entendiendo los demonios que Jesús había llegado a este lugar para auxiliar a estos dos hombres que estaban poseídos por ellos,
En un acto desesperado, estos espíritus malignos vieron a la distancia, dice lejos, un grupo de cerdos numeroso, consideraron la posibilidad de trasladarse a ellos y por ende presentaron esta propuesta a Jesús. Por los pasajes paralelos sabemos que estos cerdos eran unos 2000 cerdos y que estaban paciendo en una colina. Allí se nos cuenta en Marcos capítulo 5, versículo 11 al 13. La cantidad inmensa de cerdos refleja con claridad que los demonios presentes en ese momento eran muchísimos, al punto que pudieron controlar a todo el grupo tan grande de animales por completo. El hecho de pedir si nos echa fuera, permítenos ir a estos cerdos, creo que se podría traducir mejor como que no es un condicional, sino que a la luz que estás por expulsarnos de estos hombres, te solicitamos que nos permitas ir a ese grupo de cerdos. Ellos entendieron rápidamente que esa visita tenía que ver con Jesús, estaba ya dispuesto a liberar a ambos hombres de este tormento tan grande. Ahora, quizás nos ponemos a pensar y a meditar y no tenemos certeza de por qué pidieron esto, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué quisieron salir los dos hombres e irse a los chanchitos, ¿no? ¿Qué tenían con los pobres chanchos? Bueno, no sabemos. Algunos comentaristas piensan que estos animales, como eran considerados de los más inmundos para los judíos, quizás los demonios pensaron que a Jesús no le molestaría tanto que ellos eligieran ese destino. Algunos dicen eso. Otros dicen que en su preocupación de que el Señor adelantara su juicio condenatorio hacia ellos y los enviara entonces directamente al abismo, bueno, dijeron, bueno, mejor chanchito antes que, ¿no?, abismo. Quizás pensaron en un destino temporal mucho mejor. Hay eruditos que especulan que pudo ser un plan más bien astuto de los demonios como para que en el devenir de los hechos, luego la muerte de los cerdos y la posterior reacción de los cuidadores y de la ciudad, era de un modo que las personas luego tuvieran temor a Jesús y se alejaran. Bueno, más allá de esas especulaciones, el texto no nos dice por qué lo hicieron este pedido, hay algo que sí es claro, hermanos. Sin importar la razón del pedido, es claro que lo hicieron porque entendieron que ya no les iba a permitir seguir estando donde estaban. Eso lo entendieron. Ya Jesús había determinado y ellos ya sabían que no se iban a poder quedar, porque Jesús tenía un plan con estos hombres. Pero creo que más allá, creo yo, el asunto más importante de todos, al menos en esta sección, es definitivamente la respuesta de Jesús a su solicitud, o al menos la que menciona Mateo. Marcos y Lucas la hacen un poquito más largo, pero acá simplemente, ¿qué es lo que dice Jesús a todo el pedido que ellos hacen? ¿Qué le dice Jesús? Ir, nada más. Solamente le dice, vayan. La orden fue simple, fue directa. No hubo, como a veces se escucha en cuanto a la liberación de demonios y cosas así, una batalla prolongada, no hubo así como una batalla cruenta, ¿no? No hubo griterío, no hubo no hubo nada. No hubo un intento de ejercer violencia física por parte de estos hombres poseídos tan feroces sobre la integridad de Jesús. Jesús no le pidió a sus discípulos que lo sujetaran a los hombres con fuerza mientras él llevaba adelante algún tipo de exorcismo. No armó una carpa donde los metió dentro de la carpa para liberarlo. Nada de todo eso. Nada. Solo hizo falta que Cristo lo mandara para que este grupo grande de demonios que habían atormentado tanto a estos hombres se alejara de ellos. De inmediato, estos demonios no hicieron más que acatar la orden del Señor y dirigirse al hato de cerdos, nada más. Sencillo. Vemos también lo que aconteció luego. Una vez que ellos poseyeron a estos animales, la piara completa se alteró y se dirigieron por completo hacia el mar donde murieron ahogados, ¿no? Pobres los chanchitos, se murieron todos. El texto no nos indica si fue porque los demonios lo hayan inducido a eso o si se trató de una respuesta frenética a la posesión tan repentina. Lo cierto es que, dice aquí, el hato entero de cerdos murió. Ahora, lo que sí, y acá tenemos que pensar nuevamente, ¿qué es lo que Mateo nos quiere mostrar? Lo que sí se puede dilucidar con certeza, nuevamente, pensemos que aquí siempre están los discípulos mirando, porque ellos están recibiendo testimonio que luego escribieron. ¿Qué ven ellos? ¿Qué ven los discípulos en ese momento? Bueno, a la vista de ellos,
de los testigos de la situación, fue evidente no solo que los dos hombres fueron liberados, sino que los demonios claramente cumplieron la orden tal como él los había determinado. Algo que quedó claro, ¿por qué? Y porque vieron cómo de repente los cerdos se alteraron y se movieron y se fueron a tirar al mar. Así como antes ellos habían comprobado el poder de Cristo de forma visible al contemplar, ¿se acuerdan? Jesús dijo, calla, enmudece, y se calló y se enmudeció, y entendieron que pasó eso por lo que Jesús hizo. Aquí también la autoridad de Jesús quedó certificada en que no solo después ya los hombres estaban en juicio cabal, como leemos en el pasaje paralelo de Marcos 5:15, sino que además también se cumplió su orden a rajatabla al concluir, ¿qué cosa? Porque imaginen, no, los demonios no se podían ver, son espíritus. Pero ¿qué demostró este movimiento? Que se cumplió la palabra de Jesús, la orden de Jesús, porque estos hombres fueron liberados y porque todo el hato de cerdos se movió porque los demonios se fueron ahí, tal como Jesús había ordenado. Quedó claro para ellos lo que aconteció en ese lugar. Entonces, la segunda forma en la que el pasaje presenta que la autoridad de Cristo sobre lo sobrenatural demuestra su deidad es que todas las fuerzas espirituales obedecen a su voluntad. El Hijo de Dios no solo gobierna sobre las cosas naturales, como vimos, enfermedades o eventos climatológicos, sino que su soberanía se extiende mucho más allá, incluido sobre lo sobrenatural, o sea, sobre aquello que va más allá de lo que nuestros sentidos naturales perciben. Era una clara muestra con lo que estaba pasando en ese momento, que Jesús también tiene control sobre eso. Por eso, hermanos, es que todo lo que hay en el universo, sea físico o sea espiritual, acata por completo su voluntad. Finalmente, el pasaje a continuación relata la reacción de las personas de la región ante este milagro. Versículo 33, termine leyendo ahí conmigo, dice, y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Los hombres que estaban a cargo de los cerdos fueron a la ciudad a contar lo que había pasado, tanto con los endemoniados como con los animales que estaban apacentando. Ante tal noticia, toda la ciudad, ¿qué habrá hecho? Y salió a confirmar la veracidad de la historia. No se nos dice, porque uno piensa, bueno, habrán ido los dueños de los cerdos. No, dice toda la ciudad, claro. Habrá esparcido la noticia y dijeron, pasó esto, y toda la gente salió a ver. Pero más allá de la curiosidad de querer confirmar la noticia o la novedad que los cuidadores de los cerdos hicieron, al igual que, nuevamente aquí enfoquémonos en lo que Mateo está mostrando. ¿Se acuerdan cuando aconteció el milagro de la tempestad que se calmó? Los discípulos no se quedaron mirando el mal calmo. ¿Qué hicieron? Miraron a Jesús. ¿Y aquí qué pasa? La gente no se queda mirando ahí o se arrimaron a la orilla a ver si estaban muertos los cerdos. ¿Qué hicieron? Miraron a Jesús. Nuevamente se enfocan. Porque lo más trascendental no era la situación que había acontecido, sino quién lo había hecho. Y eso llamó la atención nuevamente. Por eso dice, al verlo, le rogaron que se fuera de sus contornos. Mateo no se toma tiempo para contarnos acerca de lo que pasó con los endemoniados. Él no lo hace. Por los textos paralelos sabemos que fueron liberados y que al menos uno de ellos le rogaba que le permitiera seguirlo, aunque la respuesta de Jesús fue encomendarle que fuera por la región a testificar acerca de lo que había acontecido en su vida. Así usted lo puede después leer en Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20. Como antes comentaba, Mateo no lo hace porque no aportaba nada al propósito por el cual contó lo que le contó a su propia audiencia. También no nos aclara la motivación que llevó a estas personas a pedirle al Señor que se aleje. Según los otros evangelistas, se trató de que les sobrevino temor. Así menciona Lucas capítulo 8, versículo 37, por ejemplo.
Pero aunque no nos menciona qué lo motivó, en cuanto a la reacción que toma la ciudad, las personas que estaban allí, creo que sí hay dos cuestiones que el apóstol aquí quiere dejar claro a sus oyentes. Primero, es claro que la ciudad entera confirmó como válido el relato de los cuidadores del cerdo. Si no hubiera sido así, la reacción ante Jesús hubiera sido indiferencia o desinterés hacia él, ya que una multitud no reacciona de la manera en que lo hizo si cree que algo no fue como efectivamente pasó. Si vieron que al lugar, ¿no? y dijeron, estos cuidadores son unos mentirosos, bueno, no vamos, ya está, es una mentira. No, claramente la reacción de ver a Jesús y de pedirle algo es porque creyeron de verdad, confirmaron de alguna manera lo que había acontecido en aquel lugar, que algo había pasado, que este hombre Jesús había hecho algo con estos endemoniados y que algo había pasado o que se había hecho de que esos demonios habían ido a los cerdos. Así que aquí tenemos montones de testigos de esto. Los discípulos que nos cuentan, los cuidadores y evidentemente también la ciudad entera confirmando este relato. Pero creo que hay otra cuestión también que es interesante aquí. Es que la respuesta de la ciudad, en la respuesta, encontramos el inicio de una situación que en relatos posteriores se va a ir intensificando, va a ir acrecentando progresivamente. ¿Cuál es? Bueno, que así como algunos ven lo que acontece con Jesús y creen en quién es Él, habrá otros que incluso, aunque no podían negar lo asombroso de sus actos, así todos lo van a rechazar. No van a poder explicar lo que Él hizo o cómo lo hizo, o van a entender, sí, pero aún así lo van a rechazar. Y bueno, esta gente representa en cierta medida la primera reacción natural de los pecadores hacia aquel que amorosamente vino a salvarlos. Ellos quieren alejarlo de sus contornos. Y lo digo porque esa es la primera vez que pasa y porque este concepto se irá percibiendo como una constante a medida que avancemos en el libro. De hecho, en el siguiente va a aparecer y luego se va a ir acrecentando tanto se van a ir acrecentando que en un momento la gente va a pedir que Jesús sea crucificado, que lo borren. Aquel que hizo tanto por esta gente, la gente iba a pedir que lo matara. Pero no vamos a adelantar. Lo que queda por reflexionar es respecto a qué es lo que el apóstol quiere enseñarle a sus oyentes, incluidos nosotros, por medio de estas verdades. Como antes decía, como creyentes que hemos abrazado la justicia, no somos indiferentes, hermanos, a la maldad que se cierne sobre este mundo. Sabemos que la causa central es el pecado, pero no olvidamos que Satanás y su sistema maligno, apoyado por las huestes de maldad, afectan y trastornan a los seres humanos. Por ahí usted lo escuchó en estos días. Había algo que escuché esta semana que me hizo sentir triste. Hace unos días atrás escuchaba, ¿no?, la historia, seguramente usted escuchó de una mujer que a causa de un desequilibrio mental asesinó a su propio esposo y a sus hijos. Y yo no sé usted, pero yo oigo esas noticias y uno se aflige y dice, ¿hasta cuándo, Señor? Bueno, yo creo que este pasaje justamente viene a animarnos, a alentarnos. Porque, bueno, consideremos lo que hizo Jesús. Él solo en un instante liberó a 2 hombres de la acción malvada de tan grande legión de demonios. ¿Qué nos está dejando claro con esto? Que muy pronto, cuando Cristo regrese, todo lo que vemos roto, todo lo que vemos destruido por la acción de Satanás en las personas, todo esto que nos duele, lo que en parte hoy nos toca también afrontar en este mundo dirigido por un sistema espiritual perverso en el cual enfrentamos a diario las maquinaciones del adversario, al punto de que se nos manda a tomar toda la armadura de Dios para justamente resistir al enemigo, como allí se menciona en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, donde dice, bueno, tomad toda la armadura de Dios para resistir y estar firme. Bueno, todo esto, hermanos, muy pronto se va a terminar. Sí, amén. Amén.
pronto se va a terminar. El Hijo de Dios va a regresar y va a eliminar a todas las huestes malignas para siempre. Ya no vamos a tener que batallar más por la verdad como lo hacemos ahora, teniendo que decirle a la gente, no, eso está mal, no, eso no está bien. No vamos a tener que batallar más por la verdad. No tendremos que preocuparnos más por cuidar nuestro corazón y el de nuestros hermanos de las artimañas del diablo, como Pablo nos anima en Efesios 5:8, porque en otros tiempos era de tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hermanos, ya no tendremos que andar, como decimos nosotros, con la guardia alta a causa del enemigo de nuestras almas, como él anda como león rugiente a nuestro alrededor, como dice 1 de Pedro, capítulo 5, sed sobrios y velad, guardia alta, hermanos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorad. Y dice Pedro, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ya no tendremos que resistir al diablo para que huya de nosotros, como dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Ya no tendremos que andar afligidos por ver la ruina y la destrucción que su sistema espiritual maligno está causando en el mundo. ¿Por qué? No vamos a tener que hacernos más problemas por eso, porque cuando Él regrese siendo hijo de Dios, acabará con toda la maldad. ¿Se imaginan eso? Yo intento pensarlo. Un mundo sin maldad cuando Cristo regrese. Porque Él destruirá al diablo y a todas las huestes de maldad. Porque el punto a pensar es si en un solo instante, como vimos en este pasaje, con una simple orden, el Hijo del Hombre, revestido de humildad, mandó a los demonios y ellos obedecieron su voluntad. ¿Cuánto más no será su obra majestuosa cuando ya ahora revestido de gloria y honra, con poder, venga a destruir todos sus enemigos y a librar a su pueblo para siempre? Si siendo manso como un cordero, los demonios, se rindieron a su voluntad, ¿cuánto más no lo harán cuando regrese fuerte como un león? Pensemos en eso, hermanos. Animemos nuestro corazón. Pronto regresará el Señor y pondrá todas las cosas en orden. Pero también hay algo que este pasaje nos hace ver. Que si bien es cierto que esperamos que en un futuro próximo el Señor regrese para consumar su plan redentor, al cual los poderes de este mundo se atienen, que entendemos asimismo que todas fuerzas espirituales obedecen a su voluntad y por eso un día en gloria los juzgará y condenará eternamente. Si bien alabamos a Dios porque el futuro es glorioso, hay una obra actual, algo que ya ha realizado Él, que nos motiva también a alabarlo. Que si bien hoy no vemos todavía que todos sus enemigos se han puesto bajo sus pies, como dice Hebreos 2:8, hay algo que sí podemos contemplar, hermanos, que este Cristo hermoso y glorioso, a través de su obra en la cruz, no solo libró de la oscuridad en la que estaban estos dos hombres, sino que también llegó a nuestras vidas y nos libró a nosotros también de la esclavitud a la cual Satanás y el pecado nos tenían sometidos. Se cumplió en la cruz con lo que Jesús venía anticipando en su ministerio terrenal, cuando allí en Juan capítulo 8, versículo 34, dijo, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y luego de la cruz, Pablo explica y nos hace acordar y nos dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Él nos ha liberado a nosotros también ya hoy. El Dios de este siglo nos tenía cegados a la realidad de nuestro pecado,
pero Jesús, por medio de su obra redentora, nos libró, hermanos, nos libró. Pablo así lo menciona en 2 Corintios capítulo 4, dice versículo 3 en adelante: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice Pablo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermano, somos libres ahora. Ya somos libres si estamos en Cristo y podemos vivir por Él y para Él. Ahora podemos, como un acto de oración, servir a la justicia, como menciona allí, como se nos pide en Romanos capítulo 6. Ahora podemos vivir para su gloria, al haber sido adoptados en la familia de Dios. Y no solamente eso, sino que nos espera una herencia grandiosa cuando Él regrese y establezca su reino y gobierne sobre todo el mundo de manera perfecta, como dice el pastor Isaías, cuando Él gobierne como se deba gobernar. Pedro asegura en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Iglesia, demos honor al Señor por habernos rescatado del reino de las tinieblas y habernos trasladado para siempre a su reino de luz. Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Finalmente quiero hablarles a aquellos que están sin Cristo. Tu condición actual no es muy distinta a la de las personas de la historia de hoy. El diablo te tiene cegado a causa de tu pecado. No te permite ver la realidad en la que estás. Te estás dirigiendo a la condenación eterna, pero sos culpable de eso, porque no querés renunciar a tu mala manera de vivir. Déjame decirte que estás actuando de forma parecida a las personas de la ciudad de la historia de hoy, que en vez de humillarse ante el Señor y rendir sus corazones a Él, a causa de que la santidad de Cristo expone tu maldad y eso te aterra, preferís que se aleje de vos. Si bien sabes que tu vida sin Cristo nunca va a poder andar bien, en tu pecado te engañás a vos mismo y pensás que con Él tampoco está mejor o va a estar mejor. Estás equivocado, amigo, amiga. Estás totalmente equivocado. Con respeto te lo digo y en humildad, estás equivocado. Claro que con Jesús tu vida va a estar mejor, infinitamente mejor. Y acá hay muchísimas personas que podemos testificarte que desde el día que conocimos a Cristo, nuestra vida ya no fue más lo que era antes. No te dejes engañar, porque a diferencia del camino en el que andás ahora, que te da ciertos placeres momentáneos, pero que te está llevando a la ruina eterna, Él te ofrece la vida eterna y el perdón completo de todos tus pecados. ¿Oíste bien? Él puede lavarte de toda tu maldad. Él puede darte un nuevo corazón. Y promete que cuando te vayas de esta vida vas a recibir el gozo eterno de una vida junto a Él y el haber sido librado del castigo eterno que le esperan a todos aquellos
que le dieron la espalda. Jesús soportó el dolor de la muerte en la cruz para que vos no tengas que experimentar el dolor de la muerte eterna en el infierno. Resucitó al tercer día con poder, demostrando ciertísimamente lo que Mateo nos viene contando en este Evangelio, que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es el enviado del Padre para salvarnos y que por eso hoy te llama a que te pongas tu actitud rebelde, que te arrepientas de todos tus pecados y que confíes en Él como el único y suficiente Salvador y Señor de tu alma. Si así lo haces en esta tarde, podés estar seguro de recibir el don de gracia de la salvación. Mi pregunta, querida amiga, ¿qué harás? Vení hoy a Cristo, por favor. Solo por medio de Cristo es que podés reconciliarte con Dios. No lo pospongas más. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos por tu bendita y santa palabra que habla en nuestras vidas, Señor. Meditar en tu poder, en tu gloria. Qué precioso ver tu poder en acción. Aquella gente en aquella región de los Gadarenos contemplaron tu gloria. Gloria como el unigénito, lleno de gracia y verdad. Señor, que el meditar en esto fortalezca nuestro corazón ante el avance de la maldad, confiando de que todo se va dando de acuerdo a tu plan, que todo el universo se doblega ante tu voluntad, Señor. Que eso nos anima a saber que pronto vas a regresar, que esto nos anima a pensar, no solo quedarnos en lo que es el mundo hoy, sino confiar de que en tu venida todo se va a arreglar. Todo aquello que hoy nos quebranta, un día se va a acabar, porque la maldad se va a acabar. Porque vos vas a destruir a todos tus enemigos y reinaremos en gloria para siempre, junto a tu presencia, donde ya no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá más temor, porque las cosas viejas pasaron. Señor, te agradecemos por tu palabra, que podamos meditar en nuestros corazones y animar a nuestros hermanos a seguir meditando en esto. Que sigamos animando a nuestros hermanos que son quebrantados por vivir en un mundo que está roto, a animarlos a recordar que Cristo viene pronto, que Él viene pronto y su galardón con Él a recompensar a todos aquellos que aman su venida. Que podamos meditar en todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.